Buenas noches, compañeros. El tema al cual nosotros desarrollaremos en el proyecto de investigación es los impactos del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en las entidades financieras. Pues nuestro grupo está conformado por Escobar Caterín y la persona a quien les habla, Lady Grau. En primera instancia, abordaremos una breve descripción de la cual pues se basa nuestro proyecto. En este proyecto se busca conocer cómo el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en Colombia, tomando como un punto de partida lo argumentado por los autores Betancourt y Valderrama, los cuales afecta a la economía tratándose en este caso de los mercados financieros, ya que al no ser legítimas estas operaciones encubiertas por las entidades financieras conduce a procesos de corrupción, dañando así las actividades comerciales y financieras, aumentando así los índices de criminalidad. La falta de eficiencia en los controles de las entidades financieras que han afectado su reputación por los casos del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en las entidades que se han visto involucradas. Esto da origen para que se crean sistemas contra el lavado de activos y pues el financiamiento del terrorismo como es el SARLAF. Asimismo, pues también hemos hecho esta investigación con base a unos antecedentes, el cual se realizó una recopilación documental de varios autores, entre ellos están sus escritos como Money Laundered Gun Financing of Terrorism de Mayada Fernández, Consecuencias del lavado de activos de Carlos Betancourt y Valderrama, y Prevención del lavado de activos de Diego Bueno, donde describen cómo el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo han tenido impacto en la economía por principal uso de las entidades financieras y los diferentes controles ya acuerdos que existen entre diferentes países para mitigar esas actividades ilícitas que se pueden desarrollar. En esta misma secuencia, nosotros tenemos una justificación del programa de investigación, los cuales nosotros la plasmamos de la siguiente manera. La presente propuesta de investigación nace por los casos expuestos que se dieron en Colombia sobre el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo por parte de las entidades financieras, generando impactos en nuestro país, como por ejemplo de ellos el caso de la costa caribe en la década de los 60, como la llamada bonanza marimbera, que consistía en el cultivo de marihuana. Después del cartel de Medellín, como cabecilla Pablo Escobar, que durante los años de 1970, según los documentos recopilados, las investigaciones recopiladas de esos autores, estos dineros ilícitos, productos del narcotráfico, llegaban de Estados Unidos en medio de transportes aéreos y fluviales. Estos eran legalizados desde su ingreso por el muelle de Puerto Nuevo, ubicado en la zona norte de nuestro país. Eran depositados en los bancos y en otros medios. Este tipo de lavado era también por otros carteles como el de Cali, Norte del Valle, para lo que fue en 1980 y en adelante, pues la FARC, el ELN y las Autodefensas Unidas de Colombia y el cartel de Urabá entran a ser parte de este negocio del narcotráfico y para dar imagen de legalidad hacen uso de las entidades financieras y testaferros que incorporaban esas ganancias en actividades ilícitas en la economía. Es de aclarar que esta información del terrorismo y lavado de activos no son las únicas actividades delictivas que hay que traer a contexto, lo que se trata de personas y organismos, entre pues otras. También dentro de nuestra investigación planteamos unos objetivos específicos y unos objetivos generales, en donde ellos, como objetivos generales, queremos determinar el impacto del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en las entidades financieras y la economía colombiana, y cómo a través de los procesos de auditoría y aseguramiento se puede mitigar que esas actividades ilícitas puedan involucrarse en la economía de una manera legal. También contamos con unos objetivos específicos. En ellos, pues, plasmamos todos aquellos por los cuales nos ayudan a poder lograr ese objetivo general, en los cuales, pues, tenemos señalar las diferentes reglamentaciones y acuerdos que existen en nuestro país para el manejo por parte de estas entidades hacia la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Descubrir los tipos de modalidades financieras que son objeto de financiación para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
identificar los controles que tienen las actividades financieras hoy en Colombia para la mitigación de estas actividades ilícitas y analizar las consecuencias económicas que tendría el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en Colombia por parte de las de las diferentes entidades financieras. Cabe resaltar que todo este trabajo lo llevamos de acuerdo a una metodología. Esta investigación es de carácter cualitativo y cuantitativo para lograr una mayor comprensión de la información que se ha de hacer una recopilación documental para transmitir y así poder ser contrastado por parte de cada lector, generando así un punto de vista del actuar de las entidades financieras frente a las actividades que colocan en riesgo al país y a su economía. Nos ceñimos a la línea de investigación contable de control y aseguramiento que maneja. Teniendo en cuenta el objetivo general y los objetivos específicos, el planteamiento del problema para nuestro proyecto de investigación es la falta de eficiencia en los controles de las entidades financieras que han afectado su reputación por los casos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en las que se han visto involucradas. De acuerdo a cada objetivo específico se determinó 4 preguntas. La primera, ¿cuáles son las modalidades financieras que son más utilizadas para el lavado de activos en Colombia? La segunda, ¿qué controles son aplicados por las entidades financieras para mitigar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo? La tercera, ¿cuáles son las normativas que existen en Colombia para la lucha contra estos ilícitos? Y la última, ¿cuáles son las consecuencias económicas que genera el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo para las entidades financieras? De acuerdo a esas preguntas, se determina nuestro marco teórico con 5 variables. La primera, que es el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. La segunda, modalidades financieras. La tercera, entidades financieras en Colombia. La cuarta, controles. Y por último, el aseguramiento, teniendo en cuenta los siguientes autores. Según los autores Betancourt y Valderrama, la seguridad mundial está bajo la inmediata amenaza de las organizaciones criminales y el lavado de activos. Para el caso colombiano, dichas actividades ilícitas que ponen en riesgo la economía del país y el incremento de la criminalidad, dada la recopilación documental, se evidencia que para el desarrollo de esta delincuencia o de este factor ilícito del financiamiento del terrorismo y el lavado de activos, son utilizados desde la década de los 60 las entidades financieras con el fin de que los dineros productos de estas actividades tengan una vista legal frente a la economía en general, para que los dineros que eran lavados o relacionados a los ilícitos circularan en la economía y cumplieran con el fin de tener un financiamiento de armas y contribuir con el terrorismo. En Colombia se introducían en las operaciones de las entidades financieras haciendo uso de diferentes factores como lo era la compra de propiedades, la creación de negocios por medio de testaferros, quienes se encargaban de gestionar estas operaciones, y el uso de rentas fijas y rentas variables que manejaba el país. Teniendo en cuenta los pocos controles que existían y manejaban las entidades financieras en aquellos años, era muy asequible para las organizaciones criminales hacer uso del sistema financiero colombiano para lavar los dineros claramente y poder circular a nivel global esos dineros, es decir, que desde las entidades financieras colombianas no solo se financiaba el terrorismo, por decirlo así, local, sino que se podía o tenía la capacidad de llegar a otras economías de otras naciones y en sí como tal afectar dichas economías también. Teniendo en cuenta lo que notifica o decía el autor Bueno de la Universidad Militar de Nueva Granada en su trabajo de grado sobre la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, se ha venido combatiendo en conjunto con otros países estas actividades ilícitas, donde se ha logrado, como con Estados Unidos y países de Latinoamérica, implementar el sistema SARLAF, que busca que las entidades puedan mitigar y aumentar los controles que pueda impedir que estos procesos ilícitos se incorporen dentro de la economía legal de cualquier nación. Ahora bien, de acuerdo a lo anterior, a lo antes expuesto, basándonos con el autor Perotti, que es un autor argentino, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo se ejecuta en 3 modalidades que afecta al sector financiero. Pero ¿por qué afecta este sector financiero? Hay que tener en cuenta
que el sector financiero, por los múltiples servicios que ofrece, es bastante vulnerable a este tipo de actividades ilícitas, que los ha hecho pues directamente ser partícipes de una manera no voluntaria de estos procesos. Se han convertido como en una herramienta, como una plataforma para poder dar o circular estos dineros ilícitos o poder llegar a financiar actividades ilícitas, teniendo en cuenta pues directamente los múltiples servicios que ofrecen. Retomando lo que nos dice Perotti, el lavado de activos y el financiamiento de terrorismo se ejecuta en tres modalidades. La primera modalidad se realiza bajo la fase de colocación del dinero, que hace referencia a la introducción física del efectivo ilegal dentro del círculo de la economía. Este proceso se realiza bajo el cambio de billetes, por ejemplo, de baja nominación por unas de alta nominación, camuflados en la necesidad de un traslado más cómodo. La segunda modalidad está relacionada a la fase de la distribución o transformación, donde se hace circular el dinero por la mayor cantidad de lugares a través de diferentes cuentas o instrumentos financieros, logrando ocultar el origen ilícito de este mismo dinero. La tercera modalidad se origina en la fase de integración del efectivo, donde a través de empresas fachadas y vinculación o combinación de dinero ilícito con dinero legal, dan la fachada perfecta para la incorporación al sector en el cual los controles son laxos o corruptibles. Es así que el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo son un desafío constante no solo para un país en específico, sino para el sector financiero a nivel global, dado a la facilidad con que se puede perder el origen de esos dineros que se incorporan dentro de la economía. De acuerdo al estado del arte como tal, basados en lo que decía nuestro autor Bueno de, para dar solución o ejercer mayor control en las entidades financieras para que se mitigue de forma razonable el riesgo de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, es necesario unas reglamentaciones dirigidas al sistema financiero. Con conformidad al decreto 1872 de 1992, el cual trata que el Gobierno Nacional, en ejercicio de la facultad que le confirió el artículo 50 transitorio de la nueva Carta Política, le dé la posibilidad de ejercer como una atribución constitucional para intervenir a las entidades financieras y toda entidad bursátil, aseguradora o en general, con el fin de reglamentar desde un comienzo la intervención o la legalización de los dineros que allí circulan, con el fin de mitigar las actividades financieras o la posibilidad de que hayan como tal dineros de origen ilícito. De la misma manera, según el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en su artículo 102, el cual dice de manera textual, somete o interpone o obliga a toda entidad financiera a adoptar medidas de control apropiadas y suficientes con el fin de orientar y evitar que en sus operaciones puedan verse involucrados procesos ilícitos. Según nuestro autor Bentancur y Valderrama, en el caso de Sudamérica, el 8 de diciembre del 2000, mediante la firma de memorando del entendimiento constitutivo de los gobiernos de 10 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay, se conforma la GAFISUD, organización intergubernamental de base regional que agrupa a los países de América del Sur para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Estos acuerdos son fundamentales para la colaboración entre países para combatir estas actividades y no permitir que esos dineros se introduzcan dentro de las economías por medio de instituciones financieras. Por tal motivo, teniendo en cuenta los estudios de casos que se realizó en cada uno de estos países, para dar solución a este tipo de inconveniente, esta unidad de información y análisis financiero crea el SARLAF con el fin o como herramienta para informar sobre transacciones en efectivo y otro tipo de transacciones que pueden ser de modalidad cambiaria como de operaciones sospechosas. Teniendo en cuenta los autores antes mencionados, coinciden que de acuerdo a esas operaciones detectadas y a los estudios de casos realizados, para como tal el Estado colombiano, toda operación detectada va directamente o se informa directamente a la UIAF,
adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que se pueda comunicar a las entidades y autoridades para que realicen un proceso de extinción de dominio de activos o bienes productos de acciones ilícitas. Esto se hace con base directamente a todos los estudios de casos realizados en diferentes países donde se detectó realmente la participación de entidades financieras, donde varios de sus dineros en circulación provenían de actividades ilícitas. Y con el fin de mitigar esa incursión de esos dineros ilícitos, en Colombia se propone como tal una entidad con el fin de reportar esas transacciones sospechosas con el fin de poder hacer una extinción de dominio de ser necesario o poder sacar de circulación esos dineros ilícitos. Para concluir directamente en lo evidencializado en nuestro proyecto de investigación, se puede determinar que como tal, en este momento todas las entidades financieras tienen unos controles con el fin de mitigar la incursión de estos dineros ilícitos. Sin embargo, es un trabajo y una gestión diaria, ya que todas estas organizaciones delictivas siempre encuentran una manera que les permita incorporar sus dineros en la economía de un país, de una nación, y que de una u otra forma es deber de estas entidades tan vulnerables ejercer a diario controles que le permitan mitigar. Es una labor a diario que debe estarse actualizando con el fin de poder en lo posible mitigar la incursión de estos dineros.